Hola a todos, bienvenidos un día más a este canal con otra mirada. Estás con Rosama. Estamos en la sección conceptos cabalísticos. Gracias por estar ahí un día más, desde donde te conectes, sea de día, sea de noche, cuando lo escuches. Bienvenido, agradecida inmensamente porque estés ahí escuchando, porque estés ahí siguiendo este canal con contenidos interesantes que están hechos, preparados, pensados para ti, para que puedas evolucionar, para que podamos entender esta vida de una manera mucho más positiva y mucho mejor. Bueno, te recomiendo que si no has visto ediciones anteriores, entregas anteriores del Árbol de la Vida, de conceptos cabalísticos, que los veas porque no son conceptos fáciles o al menos conceptos a los que estamos acostumbrados a entender. Y para poder seguir de una manera más práctica y más fácil todos los contenidos, pues te recomiendo que empieces por el primero. Bueno, nos quedamos en el último contenido hablando del árbol de la vida, de esa maravillosa herramienta que nos entrega la Cábala, que es el árbol de la vida. Hablamos un poco de toda la estructura que conforma el árbol de la vida, esa estructura metafísica de nuestro alma. Voy a compartirte la presentación para que puedas seguirla. Me encantaría que me pudieses ver, pero si no, pues te perderías parte de la diapositiva y prefiero que veas la diapositiva a que me veas a mí. Entonces, bueno, pues vamos a seguir ahondando sobre todo en la parte del árbol de la vida de la psicoterapia cabalística y vamos a empezar a hablar hoy de las letras hebreas. Bueno, hablábamos el otro día sobre todo del árbol de la vida. Te hago un breve resumen, ahí te lo vuelvo a poner. El árbol de la vida, pues con sus 3 columnas, la columna de la derecha, columna yang, columna de la izquierda, columna yin, la columna central, que es la columna de la conciencia y es ese trabajo del árbol de contracción, relajación, de respiración para poder llegar a equilibrar los opuestos, para poder llegar a colocarnos en esa armonía de el ascenso por la columna de la conciencia. Entonces estudiábamos también las diferentes triadas que tiene el árbol, la triada espiritual, que es la triada más alta de los mundos superiores, la triada del alma, que es la triada central, y la triada del cuerpo físico, que es la triada del cuerpo humano, donde nos encontramos como cuerpo, donde nos encontramos como estructura física, donde nos encontramos como ego. Entonces es la unión de esas 3 triadas del árbol de la vida. Luego estudiábamos también las 10 sefirot, que son las diferentes dimensiones de la realidad. Tenemos dimensiones más bajas, que son las inferiores, con una energía más densa, y otras más altas, que son más sutiles, con una energía más expansiva. Y cada una de esas esferas, sefirot, nos habla de un don, de un atributo divino, de una cualidad divina, y hay que equilibrarlas, trabajar con ellas, porque si no, pues estamos también en disarmonía, estamos en sufrimiento. Hay que pasar de ese desequilibrio al equilibrio, hay que ir, el alma va compensando hasta que va pudiendo equilibrar esas disarmonías para poder resolverlas. Cómo está tu árbol, o sea, todo eso es lo que hoy vamos a ver un poco con otra herramienta importante que llamamos la psicoterapia cabalística. Al final, el árbol de la vida, el trabajar con el árbol de la vida nos habla de poder alcanzar esa plenitud, uniendo ese cuerpo, ese alma y ese espíritu, haciendo que los 3 trabajen conjuntamente con esa herramienta de las 10 sefirot y podamos
comer del árbol de la vida, porque eso significa vivir para siempre, eso significa entender que somos infinitos, que somos eternos, entender que aquí en la materia, en el mundo que vivimos, podemos hacer y llegar a ese ansiado jardín del Edén, porque este árbol encierra la plenitud. Entonces esta estructura de columnas, de dimensiones, de luces, de energías, de trabajos con el árbol de la vida nos va a dar una mejoría en nuestra vida. Trabajar con él nos va a acercar cada vez más a esa plenitud, nos va a ayudar a ir perfeccionándonos, a evolucionar, a transformarnos, a poder trascender, porque al final es a eso a lo que venimos, a hacer ese viaje de ida y vuelta, venir a hacer el trabajo para volver a reencontrarnos con quienes somos, vivir ese viaje del héroe, cada uno con nuestras experiencias, con nuestras vicisitudes, con todo lo que tenemos que atravesar para hacer ese regreso a casa, ese regreso a saber quién soy yo realmente. Y para todo eso tengo que entender que tengo que morir a lo que no soy para llegar a trascender lo que sí que soy. Entonces es entender esa trascendencia de la vida. Venimos a aprender, a evolucionar, venimos a despertar, hacer ese trabajo de convertirnos en mariposa que realmente consigue encontrar la libertad, pero aquí, en este mundo físico, en este mundo dual, en este mundo material, que es donde realmente tenemos que hacerlo. Entonces nos quedábamos en la psicoterapia cabalística y es donde vamos a seguir ahondando hoy. Fijaos que el alma viene a rectificar en los niveles inferiores, porque es aquí en los niveles inferiores del árbol de la vida donde tenemos que hacer el trabajo en la materia, y según vamos rectificando vamos avanzando a niveles superiores. Decíamos que la Neshama, que es nuestra alma, es la que es la parte más equilibrada, es donde se da la rectificación, pero el alma solo se rectifica estando aquí en este cuerpo encarnado. Entonces, la psicoterapia cabalística va a actuar sobre todo a nivel del Ruach, que es la parte más emocional, es la parte de la psique, la que trae el modelo más desequilibrado, para hacer que podamos trabajar sobre la parte emocional para poder llegar a equilibrar y rectificar y hacer el trabajo que tenemos que hacer. La psicoterapia cabalística y transpersonal nos habla de que el cuerpo es finito, de que nuestro cuerpo es limitado, de que el cuerpo, cuando creemos que somos solamente un cuerpo, nos sentimos en carencia, nos sentimos separados del alma, separados del ser superior espiritual que somos, porque el alma es infinita y el cuerpo es finito. El alma es plenitud, es ilimitada y está insuflada por el Espíritu Divino Universal. O sea, es ese árbol de la vida actuando al completo. Entonces, ¿qué nos va a enseñar la psicoterapia cabalística? La psicoterapia cabalística va a mirar de frente lo que no somos, va a llegar a niveles profundos del inconsciente, que es donde están todos nuestros patrones inconscientes, nuestros condicionamientos, nuestras creencias, nuestras neurosis. Entonces, actuando y trabajando sobre el inconsciente, vamos a poder dirigir nuestra propia vida para poder llegar a ser dueños de nuestro destino, dejando atrás lo que no es para ser lo que sí que eres. Sabiendo quién eres realmente, te vas a poder poner en coherencia con tus dones, con tus capacidades, con tus fortalezas, porque eso es lo que nos va a ayudar a sanar y nos va a ayudar a dejar de repetir de manera automática patrones neuróticos una y otra vez que nos sumen cada vez más en más separación, en más enfermedad, en más sintomatología, en más sufrimiento, en más dolor, en más caos. El estudio de tu cábala personal
haciendo el estudio del árbol de la vida, podemos ayudar a reconocer cuáles son esas compulsiones inconscientes sobre las que hemos basado nuestra vida, ese piloto automático que ya decíamos que son el 95% de todo lo que pasa en nuestra vida, es el piloto automático, en base a esas creencias, condicionamientos y programaciones, en base a esas neurosis que no eres tú, que es tu inconsciente. Entonces, en todo esto nos va a ayudar la psicoterapia cabalística. Nos va a ayudar a responder preguntas existenciales que todos tenemos. ¿Por qué estoy aquí en este mundo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia aquí? ¿Para qué he venido? ¿Qué es lo que hay oculto? ¿Cuáles son los hilos que mueven mi destino? ¿De dónde parten esos hilos? ¿Cuál es ese plan concreto que mi alma se ha diseñado y se ha detallado para vivir en esta vida? ¿Qué aprendizajes son los que tengo que vivir? ¿Dónde está la raíz profunda que ocasiona mis bloqueos vitales y existenciales? ¿Dónde está la causa original de mis tendencias neuróticas, negativas, obsesivas, compulsivas, repetitivas? ¿Cuáles son esos dones innatos que yo tengo? ¿Cuáles son mis dones, mis capacidades, mis fortalezas para poder hacer realmente mi propósito vital? ¿Cómo puedo enfocarme para vivir desde la libertad, desde el amor y desde la realización? ¿Cómo puedo hacer mi vida más fácil, disminuyendo el dolor y el sufrimiento? A todo esto nos va a ayudar la psicoterapia cabalística. La psicoterapia cabalística tiene diferentes metodologías. Fijaos, dicen los cabalistas que de acuerdo con la tradición, el nombre y apellido de una persona contiene el destino de quien lo porta. Esto es maravilloso cuando lo entendemos, porque dicen los cabalistas que el nombre creemos que es algo casual, pero nada es casual. Dicen los cabalistas que antes de nacer, un ángel susurra a nuestros padres cuál es el nombre que nos tienen que poner, porque a través de ese nombre y la energía que hay contenida en la numerología de ese nombre y la vibración que hay contenida en ese nombre, voy a poder hacer el trabajo que tengo que hacer. Entonces es importante en esta metodología trabajar con el nombre completo, el nombre que nos pusieron nuestros padres en el registro civil. Vamos a necesitar la fecha de nacimiento. Al final todo se pasa a números. Vamos a trabajar con las gematrías de esos números. Es un procedimiento súper importante y súper interesante. Hay diferentes metodologías, puede ser la lectura del plan de tu alma, la lectura de Cábala, hacemos la lectura del árbol de tu vida, es el estudio psicológico del árbol de tu vida. Podemos trabajar también con el estudio de la personalidad en base a las 22 letras hebreas, es un estudio transgeneracional donde vamos también a ver qué ha pasado en generaciones anteriores y qué es lo que yo me he traído a nivel compulsivo en ese piloto automático para trabajar en esta vida. Vamos a trabajar con numerología cabalística. Bueno, hay muchos procedimientos a nivel de psicoterapia cabalística para poder trabajar. Y todos estos procedimientos, al final, lo que van a hacer es que nos van a intentar ayudar a entender que tenemos que ponernos en coherencia con la inteligencia superior, porque cuando nosotros venimos aquí, nacemos aquí a este mundo material, estamos bajo la influencia de la inteligencia del cuerpo. La Cábala nos enseña que existen tres inteligencias: la inteligencia del cuerpo, la inteligencia del alma y la inteligencia superior. Pero cuando nacemos, nosotros creemos que la única inteligencia que tenemos es la inteligencia del cuerpo, entonces es a la que le damos más peso. Y es como que esta siempre gana. La inteligencia del cuerpo aprende a través de lo que vive, sobre todo los primeros años de nuestra vida. Todo eso se va grabando en nuestro disco duro, en nuestro piloto automático. Entonces hay como un software de supervivencia
es como él es ante esos traumas que vivimos cuando somos pequeños, esos shock que según vamos creciendo, pues ese piloto automático de supervivencia se va disparando. Esto es muy interesante que lo veamos. Te recomiendo que indagues en la medicina germánica del doctor Hammer para entender qué ha pasado con los conflictos biológicos de nuestra niñez y qué hay detrás de la sintomatología de las enfermedades. Porque ahí está hablando la inteligencia del cuerpo. Al final son soluciones biológicas que toma el cuerpo porque se cree que es solamente un cuerpo y tiene ese programa de supervivencia que es sobrevivir. El alma no lo necesita porque el alma sabe que es inmortal. Entonces, esa es la inteligencia del cuerpo. Cuando nosotros entendemos que no somos solamente un cuerpo, que somos un alma, entonces le empezamos a dar más fuerza al alma. Y cuando entendemos que el alma está insuflada por una inteligencia superior, que es el espíritu, entonces dejamos de darle tanta fuerza al cuerpo. Fijaos cómo estamos programados. Es algo brutal cómo venimos programados aquí a esta densidad. Otra manera de entender esto os he querido hablar también de los 5 niveles de deseo de los que nos hablan los cabalistas. Esto es también muy curioso, tiene relación con todo lo que estamos viendo. Nos dicen que el deseo es antes que el pensamiento. El pensamiento es mi motor y el motor me mueve a la emoción y la emoción me mueve a la acción. Entonces, es esa coherencia entre pensamiento, palabra, emoción y obra. Estamos como separados, hay una separación de los diferentes mundos, los niveles de deseos se corresponden también con los diferentes mundos del árbol de la vida que veíamos en la edición anterior. Esto se corresponde también con esa escalera espiritual de ascenso de la que hablamos, desde los niveles más inferiores hasta los niveles más superiores. Esa escalera para entender que el ser humano es un alma encarnada en un cuerpo. Entonces, cuando nosotros nacemos y nos pasamos la mayor parte de nuestra vida en esa inteligencia del cuerpo, en ese estado de supervivencia. En estado de supervivencia es ese estado donde solo queremos recibir. Yo creo que solamente vengo a recibir, vengo a que me den, a cubrir mis necesidades básicas, necesidades de alimento, de abrigo, de hogar, de sexo, de placeres. O sea, eso es lo que quiere el cuerpo. Y el cuerpo cada vez quiere recibir más, quiere recibir en exceso. O sea, ya tengo las necesidades básicas cubiertas, pero quiero más. Quiero otra riqueza, porque creo que todo lo material me tiene que venir a mí. Entonces voy buscando en ese afán de creer que soy a través de ser alguien, a través de tener, a través de hacer. Entonces quiero fama, quiero poder, quiero reconocimiento, quiero que me miren y quiero tener, porque creo que teniendo todo eso voy a ser. Y no, si tú ya eres. Entonces te das cuenta de que cada vez caes en un vacío más existencial y caes en unas crisis vitales profundas. Es ahí cuando te das cuenta que no necesitas, que tú no eres eso, que lo que necesitas es empezar a desaprender para empezar a tener otro conocimiento. Tienes que empezar a poner en duda, porque todo lo que has tenido hasta ahora no te ha ido bien. Sigues viviendo en un vacío, en un sufrimiento y en un dolor constante. Entonces empiezas a dudar de todo, empiezas a adquirir conocimientos, empiezas a buscar en otras fuentes para que te ayuden a entender. Ahí empiezas a alimentar a tu alma. Ahí empezamos a darle más poder al alma.
Empezando a alimentar el alma, empezamos a beber de la fuente de la espiritualidad, porque entendemos, llegamos a entender que solamente cuando me abro a recibir desde la luz, cuando consigo que mi cuerpo se llene con la luz del Creador, de la vida, del espíritu, de lo que soy al ser completo, es ahí cuando puedo llegar a entender y puedo llegar a saber quién soy realmente. Ese es el ascenso del que hablamos. Es súper interesante entender todo esto. Esto está muy ligado con el libre albedrío. Todos hemos oído hablar del libre albedrío. El libre albedrío es esa duda constante que nos supone también oír hablar del libre albedrío. Si resulta que nos dicen que todo está ya escrito, que todo está ya en los mundos superiores escrito, ¿cómo es posible que yo tenga capacidad de tomar mi libre albedrío? Claro, pues este es el trabajo que venimos a hacer aquí. Esta es nuestra gran misión, despertar para poder tomar nuestro libre albedrío. Despertar es nuestra gran misión de vida. ¿Cómo lo hago? Tomando conciencia de que he estado dormido, de que según he nacido, he entrado en una ensoñación de los 5 sentidos y he estado solamente alimentando el cuerpo. Entonces, empiezo a alimentar mi alma. ¿Cómo lo hago? Pues empiezo a adquirir más conocimiento para poder conducirme realmente de una manera más sana, de una manera más proactiva, no volviendo a caer en ese engaño de los 5 sentidos. En Cábala hablamos del Yetzer Hará, que es la mala inclinación. Cuando adquiero conocimiento y entiendo qué es lo que me está generando el no poder tener libre albedrío, qué es lo que me está generando más dolor y más sufrimiento, qué es esa mala inclinación, qué es lo que sale por mi boca, qué hablo, cómo es mi sexualidad, qué cortocircuitos estoy cometiendo diariamente, qué debilidades tengo para dejarme llevar por la inteligencia del cuerpo. Eso es el Yetzer Hará. Adquiero conocimiento de en qué es lo que me estoy desviando para poder llegar al Yetzer Hatov, que es la buena inclinación. El Yetzer Hará sería el lado más yin, sería el lado más de rigor. El Yetzer Hatov sería el lado más yang, el lado de la buena inclinación, desde la bondad, desde la humildad. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Esto lo puedo hacer trabajando con el alma, alimentando el alma. Alimentando el alma, puedo someter también y ordenar las fuerzas electromagnéticas y ponerlas a mi voluntad. Esto me va a hacer conducirme realmente y correctamente por mi vida, evitando los cortocircuitos y poder alimentar mi alma. En Cábala, ¿cuáles son esos 3 grandes cortocircuitos que decimos que existen sobre todo en el canal que hay entre Malhut, que es la Sefirot que está más abajo, que vemos ahí que está entre las piernas, y Yesod, que es la Sefirot que está sobre todo en el canal, en los órganos sexuales. Entonces, ese es el canal donde se producen los 3 grandes cortocircuitos que existen. ¿Cuáles son estos 3 grandes cortocircuitos? ¿Cómo los llama la Cábala? Estos 3 grandes cortocircuitos, la Cábala dice que son la Inara. La Inara es cómo miramos, es qué vibración, qué energía estamos poniendo en nuestra mirada. Lo podemos asemejar al mal de ojo, es cómo estamos conduciéndonos a nivel físico y emocional. Es muy importante qué mirada tengo hacia el otro, hacia afuera, hacia los demás, hacia mí mismo. Eso es un gran cortocircuito. Otro gran cortocircuito es cómo utilizo la sexualidad.
una sexualidad mal utilizada, depravada, egoísta, sexualidad por puro placer, los incestos, los abusos, la pérdida continuada de semillas solamente por placer. Esto es otro de los grandes cortocircuitos que obstruyen totalmente el canal de bendiciones, que obstruyen la luz, que obstruyen el que podamos hacer ese ascenso por el árbol de la vida. Otro de los grandes cortocircuitos es el mal uso de la palabra. ¿Cómo estoy usando la palabra? La palabra es sonido, es vibración, es onda, energía. La palabra materializa. La palabra es una semilla que yo estoy plantando. Según yo use esa semilla, así me va a venir a mí lo que yo recoja. Entonces esos son los 3 grandes cortocircuitos que describe la Cábala. Para corregir estos cortocircuitos, nos dice la Cábala que tenemos que hacerlo desde el lado yin, desde la columna yin. La columna yin, que es de dentro, de fuera adentro. O sea, tengo que meterme en mí, tengo que abrirme a recibir. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo qué cortocircuitos estoy creando en mi vida? Para así poder llegar al lado yang, al lado de la acción. Cuando yo corrijo todo lo que sale de mí, tomo acción de una manera mucho más sana, mucho más proactiva, mucho más positiva. Para corregir estos cortocircuitos, los cabalistas nos hablan de practicar la sedaká. La sedaká es la caridad. La caridad vista desde la justicia, desde lo que es justo. La sedaká viene de sadik. Sadik en hebreo es justo. Justicia es entender qué valores son justos para mí. Lo que sea justo para mí tiene que ser justo para el otro. No vale que lo que yo quiera para mí no lo quiera para el otro. Entonces eso me va a hacer corregir cortocircuitos. Entender que el otro, esa diversidad de niveles materiales, económicos que existen, nos están hablando de que yo tengo esa oportunidad diariamente de poder hacer justicia, de poder ayudar a los demás, porque están ahí para que yo pueda dar, para que yo deje de recibir en exceso y pueda dar. Entonces es practicar esa sedaká, esa justicia alimentada por la sedaká. ¿Cómo puedo corregir también teniendo una correcta sexualidad? Porque la sexualidad es para crear vida, para elevar conciencia, porque necesitamos tener una sexualidad sagrada, una sexualidad, un acto sexual con conciencia. Eso es una gran corrección, porque la mayor parte de los cortocircuitos que se producen en el mundo vienen por una mala sexualidad. Trabajar con los sueños ayuda mucho a limpiar el inconsciente, ayuda mucho a limpiar este sendero entre Malhut y Yesod, porque al final trabajar con el inconsciente es desprogramar, romper todos esos cortocircuitos y lo podemos hacer desde los sueños. Entonces, la Cábala nos da esta herramienta también de poder trabajar con los sueños. La psicoterapia cabalista nos ayuda a entender la tecnología de la realidad. La psicoterapia cabalística nos ayuda a empezar a hacernos preguntas de calidad, preguntas de realmente empezar a dudar de todo. Para poder salir de ese piloto automático tenemos que dudar de todo lo que nos hemos creído desde que hemos nacido. Hay que partir desde el desconocimiento, desde el olvido, desde el vacío, para llegar a saber quién eres, cuál es tu identidad personal real, tu propia naturaleza, no la que nos hemos creado en base a lo que el mundo ha descrito de nosotros. Porque todo es mentira, todo es un juego, una ensoñación,
todo es falso. No existe distancia entre el creador y la creación, entre el creador y la criatura, porque la creación es el creador, es la vida misma. Este es el verdadero arquetipo de viaje del héroe, es volver al origen. Esta es la verdadera parábola del hijo pródigo, es volver a quien yo soy en realidad. A todo esto nos ayuda la psicoterapia cabalística, porque creemos que somos nosotros los que dirigimos nuestra vida. ¿Quién crees que dirige tu vida? ¿Crees que eres tú quien diriges tu vida? Pues estamos muy equivocados. Nuestra vida no la dirigimos nosotros. Estamos dirigidos por el piloto automático, por la mente absolutamente racional, por las creencias, los condicionamientos. Y así nos va, en bucle, en caos. No salimos de esa rueda. Cuando tú sabes, empiezas a abrir, ampliar conocimiento, estudio de ti mismo, de tu alma, de tu genealogía, de tus circunstancias, de la vida que te has contado, empiezas a rascar ahí, a indagar. Empiezas a darte cuenta de que tú no diriges nada, de que tú no eres lo que creías ser. Empiezas a entender que por ahí está la entrada a los secretos de la tecnología de la realidad. Empiezas a entender que tú eres un canal de una voluntad mucho más grande que tú mismo. La voluntad creadora, la voluntad divina, la voluntad universal, las leyes universales. Entonces me pongo en coherencia, me dejo ayudar por la voluntad divina, salgo de mi limitación, miro hacia arriba, lo meto en mi ecuación de vida y digo, hágase tu voluntad, y que esa voluntad sea hecha a través de mí, que yo sea el canal para que tu voluntad se haga a través de mí. Fijaos qué vuelta tan bonita y tan interesante nos da la cábala con todo esto. Y es que el ser humano nos han enseñado a vivir en pura razón. Vivimos en un nivel excesivo de razón. Todo lo que está demostrado científicamente lo tachamos como bueno, y lo que no se puede explicar con la razón no lo es. Te animo a que te atrevas a plantearte un giro de 360 grados. La cábala te lanza esta pregunta. ¿Tenemos el desarrollo científico necesario para poder explicar la verdad espiritual, que es intangible? No, ¿verdad? No todo lo puede explicar la ciencia. Tenemos que abrirnos a entender que no todo lo que pase por el filtro de la razón y de los 5 sentidos es la verdad. La verdad espiritual es lo que nos da la libertad. Es donde realmente vamos a encontrar la plenitud, donde vamos a encontrar el jardín del Edén que tanto queremos. Grábate esta pregunta. No tenemos aún desarrollo científico necesario para poder explicar lo que es la verdad con mayúsculas, porque es intangible. No lo podemos explicar con los 5 sentidos. Entonces, el objeto del cabalista es hackear esa prisión mental con la que hemos limitado nuestros 5 sentidos. Hackear, cambiar el software, limpiar el disco duro. Limpiar a través de la psicoterapia cabalística, a través de trabajar con el inconsciente, a través de trabajar con las emociones, de todo esto que hemos estado hablando. Hay que limpiar la puerta y abrir la puerta a lo que nos va a dar la oportunidad de ver la tecnología de la realidad de otra manera. Este trabajo actúa sobre todo a nivel de lo que llamamos la puerta de Brahma, la puerta del misterio. Es a nivel de la base occipital, donde están las vértebras cervicales 1, 2, 3 y 4.
Todo este trabajo nos va a ayudar a abrirnos a nuestro propósito de vida, a despertar, a romper las cadenas, a tener libertad, gozo y entusiasmo, a entender que nuestro ADN no son 2 hebras biológicas solamente, nuestro ADN es mucho más. Nuestro ADN ha sido programado y ha sido intervenido. La Cábala y la Torá, que es ese manual de instrucciones, tiene esos códigos precisos para poder reconfigurar el ADN humano a su estado original, antes de lo que llamamos en hebreo Hatá, antes de que fuese la caída, la fragmentación, la transgresión, antes de que tuviésemos el árbol del bien y del mal, cuando era el árbol de la vida, antes de que las fuerzas astrales, el sistema astral fuese poseído por las fuerzas del mal. Entonces, es muy interesante entender que nosotros no somos esas 2 fibras de ADN. El ADN es un término que a nivel científico descubrimos en el año 1950, que no hace tanto de esto. Y en el año 2001 se decodifica el genoma humano. Nos dicen que de este ADN solamente las 2 hebras suponen del 3 al 10%, que es la que tiene función biológica y es lo único que nos vale. El otro 90% es considerado como ADN chatarra, y es que es ahí donde están codificadas nuestras facultades divinas, en ese ADN que se desechó. Ese ADN que se desechó, que es el ADN espiritual o sutil, es el que contiene toda nuestra herencia, el que contiene nuestro plan de alma, nuestro plan de ruta, todas nuestras memorias de otras vidas, de la vida de mis ancestros, de mi genealogía, de todas las vidas que he tenido en esta dimensión. Las vidas de mi recorrido cósmico y de mi herencia como ser de luz. Entonces, ese ADN espiritual, que son otras 10 hebras, es vibracional, no es tangible, pero está conectado con el ADN físico. Podemos elevarlo, podemos fundir el ADN físico con el ADN espiritual, porque la divinidad se encuentra en nuestro interior, en el ADN al completo. La única diferencia entre esas personas que consideramos místicos, maestros, trascendidos, ascendidos, y nosotros, es que ellos sí que tenían activado su ADN espiritual. Entonces, la buena noticia es que la Cábala nos da la opción de poder activar nuestro ADN espiritual al completo y fundirlo con el ADN biológico. Con todo esto que te he estado contando, el resumen de todo esto sería que, bueno, la psicoterapia cabalística nos ayuda a entender que el ser humano ha sido creado imperfecto para que él mismo se perfeccione y termine el mundo, primero a nivel personal y luego a nivel humanidad. Para ello tenemos otra tecnología maravillosa que son las letras hebreas. Quien sigue las indicaciones de nuestro mapa de ruta, que nuestro mapa de ruta nos lo dan la Torá y la Kabbalah para conducirnos por la vida, seguimos el camino del corazón, somos capaces de hacer las conexiones correctas, porque además sabemos utilizar las herramientas que nos da la Cábala, sabemos utilizar la psicoterapia cabalística, el árbol de la vida, sabemos utilizar las letras hebreas. Nuestro ADN está formado por 46 cromosomas, 22 que vienen del padre y 22 que vienen de la madre. Las 22 letras hebreas más el cromosoma sexual, que sería el número 23. El número 23 es el ser humano perfeccionado, es el ser humano creado nuevamente. Entonces, trabajar con el ADN es brutal. Ese número 46 es un número
que tiene muchísima información, porque nos está hablando de trascender y reparar nuestro propio ADN. Por otro lado, sabemos que se nos mantiene en un estado de ignorancia acerca de la naturaleza de la realidad. La mayoría de las personas vamos en piloto automático sin cuestionarnos nada. Nos suena, ¿verdad? Lo estamos viviendo. Es un llamado a despertar, es un llamado a elevar ese conocimiento, a ampliar conocimiento, a dudar de todo. Creemos que lo que nos ocurre es cosa del azar y ni siquiera pensamos en hacer una búsqueda más profunda y hacernos preguntas. Esta es la gran invitación de la Cábala. Empezar a estudiar Cábala, empezar a trabajar con el árbol de la vida, con las letras hebreas, con esas inteligencias. Todo esto acelera el proceso de nuestro despertar. Te recuerdo que cuando la Cábala llega a tu vida, es ella la que te encuentra, porque tú, sin saberlo, la estabas buscando. Se despiertan memorias de lo que tú ya has sido en otras vidas. Entonces vamos a pasar a otra de las patas fundamentales de la Cábala, que son las letras hebreas. Las letras hebreas, que son esos 22 códigos para reconfigurar el ADN humano al completo. Según el Sefer Yetzirah, del que ya hablamos en el otro módulo, que es el libro de la creación, nos habla de cómo se creó el mundo, son las llamadas letras fundamento, porque fue mediante las letras del alfabeto hebreo que el universo fue creado. El Creador formó con ellas todo lo que ha sido formado y todo lo que alguna vez será formado. Son los ladrillos del universo. Son 22 inteligencias, recipientes de inteligencia divina. Decimos que habitan los cuerpos de los planetas y las estrellas. Entonces son las almas de los planetas y las estrellas. A mí esto me dejó volada totalmente. Me encantó saber que las letras hebreas son el alma de las estrellas y de los planetas. Ya dijimos que Dios creó al mundo con Lev. Lev es corazón en hebreo y Lev vale 32, que son 22 letras hebreas más 10 sefirot del árbol de la vida, esos 32 senderos de sabiduría. Entonces, las letras hebreas son esos recipientes para contener y asentar la sefirot y poder pasar del mundo del caos al mundo de la rectificación. Tenemos 22 letras hebreas. Estas 22 letras se dividen en 3 letras madre, como podemos ver en la imagen central. Las 3 letras madres que se corresponden con los 3 elementos fuego, aire y agua. La superior, que es la letra Shin, que es el fuego a nivel espiritual. La letra Aleph en la parte central, que es el aire. La letra Men, que es el agua, que son las emociones. Estas 3 letras madres sustentan al árbol de la vida, dan estructura al árbol de la vida. Luego tenemos 7 letras dobles. Se corresponden con los 7 planetas, con los 7 días de la semana. Y en el ser humano, a nivel físico, se corresponden con las cavidades faciales, con los ojos, con las orejas, con los 2 orificios nasales y con la boca. Las 12 letras simples se asocian con un mes del año, con un signo del zodiaco, y así conforman las 12 constelaciones. Las 12 diagonales del árbol de la vida que provocan ese movimiento de respiración desde la parte yin hasta la parte yang, desde el rigor hasta la misericordia, promoviendo el trabajo del árbol de la vida, de nuestra propia respiración, contracción, relajación.
A nivel de cuerpo humano, estas 12 letras simples se corresponden con diferentes órganos, sistemas, aparatos, con las 2 manos, con los 2 pies, con el intestino, intestinos, órganos reproductores, esófago, estómago superior e inferior, vesícula biliar, hígado y bazo. Y las 5 letras finales. Cuando la palabra en hebreo termina con alguna de ellas, decimos que son letras sufid, letras finales. Bueno, las letras hebreas son el lenguaje de la creación, entonces, porque el Creador creó con ellas el mundo, donde todo nuestro ser fue creado al completo. No son una lengua, son un lenguaje de comunicación cósmica, divina. Son esos peldaños, son esos materiales que el Creador utilizó para poder empezar y crear. Las letras hebreas entonces conforman nuestro ADN espiritual, ese que se consideró chatarra. Y a través de ellas tenemos una herramienta poderosa para poder trabajar en cualidades concretas, en procesos concretos de la vida, en situaciones traumáticas, dolorosas. Porque si trabajamos con las letras hebreas, vamos a ser capaces de dulcificar nuestra vida, de hacerla más fácil, de hacerla más llevadera. Las letras hebreas son entonces los ladrillos del universo. Son entonces esos 22 inteligencias que hablan y habitan de esos cuerpos de los planetas y las estrellas. Es ese ADN metafísico del ser humano. Son códigos que podemos escanear con el ojo humano. Las letras hebreas son el enlace, el conector para que el pensamiento que viene del deseo se transforme en materia, se materialice. A través de las letras hebreas podemos conseguir esto. Mediante una combinación particular de letras hebreas, puedo modificar mi realidad porque consigo alterar las ondas electromagnéticas mediante la meditación cabalística. Ya hablaremos de la meditación cabalística. No podemos meditar cualquier combinación de letras hebreas, solo las que ya fueron reveladas, las que están dadas en la Torá, porque están dadas por instrucciones de los cabalistas. Entonces las letras hebreas son como llaves que abren los paquetes de bendiciones. Estos paquetes de bendiciones son lo que llamamos los 72 nombres de Dios. Son 72 combinaciones posibles para poder trabajar diferentes cosas. Son 72 combinaciones en forma de energía que me van a ayudar a corregir problemas de escasez, de salud, de abundancia, de economía. Puedo trabajarlo todo. Son un contrapeso contra el karma y contra el rigor. Generan esa continuidad en el flujo energético de todos los proyectos que yo me planteo en mi vida y poderlos llevar a cabo. Cada una de las letras hebreas tiene una función particular. Cada una de las letras de cada nombre de Dios tiene una función particular. La primera de la derecha tendría una carga positiva, la segunda una carga negativa y la de la izquierda sería como el cable a tierra. Ese es el circuito de energía que se transmite directamente a tu alma cuando escaneas los nombres de Dios. Los nombres de Dios entonces son herramientas para ayudar a la humanidad a tener el control sobre el caos, a controlar nuestro cuerpo físico, a controlar nuestro ego, a controlar nuestro piloto automático. La forma, además de cada letra tiene una forma. Eso se une a un sonido cuando tú la pronuncias y ese sonido tiene vibración. Entonces, el cómo tú miras la letra y el sonido y la vibración que contiene afecta a los eventos, afecta a la realidad, porque la letra y el sonido son lo mismo, porque Dios creó con la palabra y la palabra genera letras.
Además, la letra hebrea posee dos aspectos. Posee forma y posee color. Tiene dos trazos, que son trazos horizontales, que los trazos horizontales asemejan a la luz de la misericordia o de la corrección, y tiene trazos verticales, que serían la luz de la sabiduría, desde la Biná, desde los mundos superiores hasta los mundos inferiores, descendiendo, haciendo traer la luz desde arriba hasta abajo. Trabajar con las letras hebreas nos va a ayudar a poder retener más luz en nuestro recipiente, en nuestro cuerpo, y nos va a ayudar a poder cambiar nuestros eventos y nuestra vida. Nos van a ayudar a cambiar ese caos y dulcificar nuestra vida. Entonces, el arte de la escritura, el arte de cómo escribamos, de cómo vayamos perfeccionando esos trazos con la letra, esa forma, el color, nos habla del grado de conexión que tenemos con el Creador. Cuanto más perfeccionemos la escritura de las letras hebreas, más perfeccionaremos la conexión con el Creador. Es hacer un trabajo de poder detener la luz del Creador, de poder detener en nosotros sus cualidades. Entonces, según vayamos variando nuestra manera de pintarlas, variará también nuestra conciencia. Con todo esto, quiero terminar diciendo que la persona muerta espiritualmente está como un zombi bajo el engaño de los 5 sentidos. Si yo me creo que soy solamente ese cuerpo separado de mi alma, de mi espíritu, estoy muerta espiritualmente, está muerto quien yo soy. Y me creo que vivo en este engaño de los 5 sentidos. Entonces, el estudio de las letras hebreas, de la Torá, de la Kabbalah, todo esto nos ata al árbol de la vida, ese de la plenitud, ese árbol de la vida, de la alegría, del entusiasmo, nos ata a las potencialidades y a las cualidades del Creador. No estudiar todo esto nos mantiene atados al árbol del conocimiento del bien y del mal, enfundados en un cuerpo físico, viviendo la dualidad, la separación y sufriendo las consecuencias y el caos más absoluto. Tenemos la Torá, tenemos la Kabbalah, descodificada por los cabalistas, que es el manual de instrucciones para dulcificar nuestras vidas. Y además nos manda las 22 letras hebreas y sus combinaciones. ¡Qué regalo tan maravilloso! Pues así es como quiero terminar el día de hoy, porque ya lo siguiente sería adentrarnos en cada una de las letras hebreas, en ver qué energía, qué vibración, qué forma, qué trazo es el que contiene cada una de las letras hebreas. Eso lo dejo para la siguiente edición, que la voy a hacer muy prontito para que no pierdas el hilo de todo esto que te estoy contando. Y bueno, pues espero que te sirva de guía, espero que te llegue profundamente toda la información, porque es una información muy valiosa la que hay contenida en todos estos regalos que nos da la Cábala, que nos aporta la Cábala, que nos acerca a la Cábala y que nos ayudan a tener una vida mucho más dulcificada y mucho más fácil. Este, desde luego, ha sido mi caso desde que la cábala llegó a mi vida, y todo esto que te cuento en las diferentes ediciones que llevamos, pues han sido mi manual de instrucciones. Es lo que yo uso, hago y lo que realmente me ha ayudado a entender la tecnología de la realidad de otra manera. Bueno, te agradezco inmensamente que sigas dándote la oportunidad de poder ampliar ese conocimiento del que hablamos, de poder dudar de todo, de poder introducir nuevas herramientas en tu vida.
Te agradezco que estés ahí, te agradezco que sigas dándome la oportunidad de poder darte, de poder compartir contigo lo que la voluntad divina quiere que yo haga a través de este cuerpo. Así que gracias, gracias, gracias y seguimos muy prontito ahondando y profundizando en las letras hebreas. Te mando un abrazo muy grande, muy grande, muy grande y te deseo que seas muy feliz. Chao.